Gladiadores satoshimaniacos y defensores de la descentralización, hoy no arrancamos desde una euforia limpia. Arrancamos desde la resaca del golpe. Ayer el mercado dejó una sensación muy clara. Bitcoin no se rompió, pero tampoco salió caminando como si nada hubiera pasado. Vimos volatilidad, vimos miedo, vimos zonas clave bajo presión y vimos a muchos mirando el gráfico con esa cara de, vale, seguimos vivos, pero no me confío ni medio segundo. A esta hora, Bitcoin ronda los $63.100, mientras Ethereum se mueve alrededor de los $1.660. El mercado no está muerto, pero tampoco está tranquilo. Es como ese amigo que dice, estoy bien, mientras se agarra las costillas. Sí, respira, pero el golpe se nota muy claro. Y aquí empieza lo serio. Mientras muchos miran si BTC recupera fuerza o pierde otro soporte, en el distrito financiero se mueve otra historia. Wall Street no está entrando con fuegos artificiales. Está entrando por la puerta técnica, por la puerta legal, por la puerta de la tokenización, por la SEC, por la NYSE, por la custodia regulada y por la arquitectura del dinero. Por eso el título de hoy no es casualidad. Bitcoin sobrevive al golpe, pero Wall Street ya mueve los hilos. Hoy tenemos tres piezas. Primera, Securitize supera un obstáculo clave de la SEC para acercarse a cotizar en la bolsa de Nueva York. Segunda, Galaxy reduce las probabilidades de que la Clarity Act se apruebe este año, dejando al entorno cripto en espera regulatoria. Tercera, HTX elimina USD1 después de una disputa por congelación de direcciones, mostrando que las stablecoins también pueden ser infraestructura de pagos, pero con botones de control. Así que la regla de riesgo de hoy es clara, no confunda rebote con seguridad. Bitcoin puede aguantar, sí, pero el tablero financiero no solo se mueve en las velas. Se mueve en reguladores financieros, grandes capitales, banca internacional, mercados financieros, frontera digitales y puntos de decisión donde se define quién controla los raíles del nuevo sistema monetario. Primera evidencia. Securitize, plataforma de tokenización de activos del mundo real, recibió luz verde en su documentación S4 por parte de la SEC. Eso la acerca a una fusión SPAC con Cantor Equity Partners 2, y si los accionistas aprueban la operación, podría cotizar en la New York Stock Exchange bajo el ticker SECZ. Y aquí no estamos hablando de humo. Securitize gestiona unos $4.000 millones en activos y trabaja con nombres como Apollo, BlackRock, BNY y VanEck. Esto no es una memecoin haciendo ruido en redes. Esto es dinero institucional acercándose a la cadena de bloques con traje, abogados, bancos y entrada directa al sistema bursátil. Lo importante no es solo que una empresa cripto quiera cotizar. Lo importante es lo que representa. La tokenización de activos reales ya no es una promesa escondida en el universo blockchain. Está tocando Wall Street, está hablando el idioma de la SEC y está buscando asiento dentro de la maquinaria financiera tradicional. Mientras Bitcoin sangra, la infraestructura no se detiene, y esto es lo que muchos no ven. El precio puede caer, el sentimiento puede enfriarse, los traders pueden asustarse, pero debajo se siguen montando los raíles por donde mañana podría circular el flujo de capital. Ahí entra la variante de hoy, la infraestructura del cambio mezclada con la infiltración del sistema. Porque no estamos viendo solo innovación. Estamos viendo cómo grandes capitales, fondos de inversión, banca internacional y reguladores financieros entran en el entorno cripto desde dentro. No vienen a destruir la cadena de bloques. Vienen a domesticar una parte de ella, empaquetarla y hacerla compatible con sus reglas. Y aquí hay una ironía brutal, guerreros. Durante años dijeron que Bitcoin era una burbuja, que blockchain no servía, que cripto era un casino.
Y ahora resulta que los centros de poder quieren usar esa misma tecnología para mover activos, crear mercados tokenizados y rediseñar la arquitectura del dinero. Antes era humo. Ahora lleva corbata y quiere cotizar en la NYSE. Curioso, ¿no? Pero la segunda pieza XD mete tensión. Porque una cosa es construir infraestructura y otra muy distinta es saber qué reglas tendrá esa infraestructura. Galaxy Digital bajó del 75% al 60% la probabilidad de que la Clarity Act se apruebe este año. El problema está en el calendario del Senado, el receso de agosto, las elecciones de medio mandato y todos los pasos políticos que todavía faltan. Es decir, el aparato estatal quiere ordenar el mercado digital, pero el reloj aprieta. Y esto es importante porque la Clarity Act puede definir cómo se tratan muchos activos digitales, qué poder tiene cada regulador, qué margen tendrán exchanges, protocolos, emisores y plataformas DeFi. No es una noticia aburrida de Washington. Es una pieza del mapa que puede cambiar cómo se mueve el dinero institucional dentro del ecosistema cripto. Aquí el mercado queda atrapado en un punto de decisión. Por un lado, Wall Street quiere tokenizar, listar, custodiar y mover capital estratégico. Por otro lado, las autoridades monetarias todavía no han cerrado el marco. De ahí que el mercado no esté solo mirando precio. Está mirando permiso, regulación, seguridad jurídica y acceso institucional. Y aquí Bitcoin vuelve a ser incómodo, porque Bitcoin no necesita un registro S4, no necesita una aprobación de la SEC, no necesita una oficina en Manhattan ni necesita que un banco central le dé permiso para producir bloques. La red de Bitcoin sigue funcionando bloque tras bloque, incluso cuando los mercados financieros tiemblan. Satoshi Nakamoto dejó una idea que hoy pesa más que nunca. Bitcoin no nació para pedir permiso al sistema, nació para ofrecer una alternativa. Y cuando ves a Wall Street intentando construir una versión regulada de cripto, entiendes por qué Bitcoin sigue siendo la pieza que no encaja del todo en su maquinaria. Pero ahora llega la tercera pieza, y esta enseña el lado más delicado, las stablecoins y el control. HTX, exchange vinculado a Justin Sun, eliminó USD1 después de afirmar que World Liberty Financial congeló direcciones on-chain del exchange. También suspendió pares como USD1, USDT, BTC USD1 y ETH USD1. Y aquí la pregunta es incómoda. ¿Qué ocurre cuando una stablecoin sirve para mover liquidez global, pero también puede bloquear direcciones? Porque una stablecoin puede ser útil. Puede acelerar pagos, cruzar fronteras digitales, conectar exchanges, wallets, DeFi e infraestructura de pagos. Pero si existe un botón para congelar, bloquear o frenar fondos, entonces ya no hablamos solo de eficiencia, hablamos de poder. Y ahí se marca la diferencia con Bitcoin. En Bitcoin, la custodia personal, la wallet fría y la red descentralizada no son detalles técnicos, son una declaración. Son la diferencia entre depender de un intermediario o sostener tu propia soberanía dentro del sistema monetario. No se trata de decir que todas las stablecoins son malas. No, son herramientas importantes para el entorno cripto. Pero hoy el mensaje es otro, la infraestructura de pagos también puede convertirse en una frontera de control. Y cuando el mercado está débil, estas señales pesan más. Por eso el guión de hoy no es una batalla explosiva, es una infiltración silenciosa. Wall Street construye raíles, los reguladores definen marcos. Las stablecoins muestran interruptores, y Bitcoin, aunque herido, sigue en pie como la red que no necesita permiso. También tenemos una señal secundaria con Zcash, que propone a Ironwood para reforzar la verificación de suministro después de un fallo en Orchard. No es el eje del vídeo, pero refuerza la idea. En esta fase, el mercado exige seguridad cripto, auditoría, suministro verificable y protocolos sólidos. Ya no basta con prometer. Hay que demostrar, así que la revelación final es esta. Bitcoin sobrevivió al golpe del fin de semana,
pero alrededor de él se está construyendo algo mucho más grande, una arquitectura del dinero más institucional, más regulada, más conectada a mercados financieros y también más vigilada. Wall Street ya no mira cripto como un enemigo externo, lo mira como territorio que puede ocupar con tokenización, fondos de inversión, custodia regulada, bancos, stablecoins y sistema bursátil. No están rompiendo el puente, están intentando controlar por dónde pasa. Por eso XD, hoy no hay que caer ni en miedo extremo ni en euforia barata. Hay que mirar las zonas clave, la volatilidad y los puntos de decisión, pero también mirar quién construye los raíles, quién custodia los activos, quién define las reglas y quién puede pulsar los botones. Porque la pregunta ya no es solo cuánto vale Bitcoin hoy. La pregunta es qué parte del nuevo sistema financiero seguirá siendo libre y qué parte acabará encerrada en una jaula regulada. Guerreros, si este análisis te ayudó a ver la jugada completa, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con otro Satoshi Maníaco. Porque aquí no solo miramos velas. Aquí intentamos entender el mapa antes de que el mercado lo grite demasiado tarde. Nos vemos en el próximo vídeo, con la mirada fría, la wallet segura y el corazón firme. Bitcoin ha sobrevivido al golpe, pero Wall Street ya mueve los hilos XD.